Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT les da la bienvenida al programa oficial de los trabajadores colombianos, Actualidad CUT, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 17 de julio. Editorial. El miércoles 14 de julio del año que avanza, el movimiento sindical estatal ha llegado a un acuerdo con el gobierno nacional en materia de salarios. Con certeza podemos informar que hemos derrotado las pretensiones del gobierno nacional y del partido de gobierno que pretendían congelar los salarios por 5 años de los empleados públicos. Que hayamos negociado salarios es fruto de que el estallido social que empezó el 28 de abril haya hundido la nefasta reforma tributaria de Duque, en la cual en uno de sus artículos se planteaba el congelamiento de sus salarios. Por eso decimos con tranquilidad y firmeza, el movimiento sindical estatal ha derrotado la política salarial del presidente Duque y de su partido de congelar los salarios de los empleados públicos por 5 años. Para el presente año, el incremento salarial será el IPC causado a 31 de diciembre más el 1%. Es decir, 2.61 retroactivo al 1 de enero de este año. Y para el año entrante, el incremento salarial será del IPC causado a 31 de diciembre del 2021 más el 1.64%. El poder adquisitivo de los empleados públicos este año mejora en 1% y el año entrante en 1.64%. Esto es fruto del proceso de unidad de acción que hemos venido desarrollando el conjunto de las organizaciones sindicales estatales con la CUT, FECODE y FENALTRACE a la cabeza. Continuaremos en la discusión de varios puntos, como los incumplimientos del gobierno al acuerdo del 2019, en el cual destacamos el decreto sobre progresividad de los acuerdos laborales y no regresividad, el de los topes salariales, el de la ampliación de las plantas de personal en todas las entidades del Estado. Por otra parte, queremos reiterar nuestra invitación a todos los colombianos y colombianas a que el 20 de julio nos acompañen a radicar los proyectos de ley que hará el Comité Nacional de Paro en el Congreso de la República. En el caso particular de Bogotá, realizaremos una concentración a partir de las 11 de la mañana en la Jiménez con Séptima, una presentación artística y cultural para enarbolar la presentación de los 10 proyectos de ley que realizaremos ese día al Congreso de la República. Y en todas las capitales de departamento realizaremos concentraciones en las alcaldías y gobernaciones que expresen el respaldo a la presentación de los proyectos de ley y al Comité Nacional de Paro. ¿Cómo avanza la negociación en la mesa estatal? En Actualidad CUT les presentamos un informe detallado de este proceso que beneficiará a 1.300.000 empleados públicos colombianos. Después de más de 20 días de haberse iniciado la negociación del pliego marco estatal y luego de varios plantones y movilizaciones, y fruto de las mismas se logró derrotar la política del gobierno nacional y su partido que pretendía congelar los salarios por 5 años para los servidores públicos. En la negociación estatal entre el gobierno y la bancada sindical que está sobre aspectos del incremento salarial, pero también sobre carrera administrativa, sobre lo que tiene que ver con la progresividad, los decretos de progresividad, los de topes salariales, las deudas, que ustedes saben que es un problema bastante serio. El tema del cumplimiento de los acuerdos de las negociaciones anteriores también se nombraron unas comisiones, pero uno de los temas más importantes fue el de la UNP, los bomberos y lo que tiene que ver con
con los compañeros de los trabajadores de salud y en general a todos los trabajadores de los territorios en el aspecto de los topes salariales. Todavía no se ha finiquitado toda la negociación y se firmará cuando estén resueltos y estén discutidos todos los puntos que escogimos del pliego que presentamos y priorizamos unos puntos. En ese sentido, esperamos que estén dispuestos a cualquier llamado que haga el Comité Ejecutivo y los negociadores estatales. A 20 días de reiniciada la negociación nacional estatal 2021, se avanza con el primer acuerdo parcial entre la delegación sindical y el gobierno. En 5 sesiones de incremento salarial se pactó el 1 y 1.64 de incrementos salariales equivalentes a 10.000 y 16.400 pesos adicionados al IPC causado para 2021-2022. El autoritarismo contra los trabajadores estatales contrasta con el lisonjero aumento de 1.676.000 pesos a los congresistas. Se integran los primeros puntos relacionados a incumplimientos del gobierno comprometido con un inmediato cronograma. Ante las imposiciones del partido de gobierno sigue latente la amenaza del congelamiento salarial como de una profunda reforma administrativa en contra del patrimonio público y de la estabilidad laboral. Lograr un incremento salarial para los empleados públicos es mantener el ritmo del aumento real de salarios, fruto de la unidad y la movilización del movimiento sindical. La invitación es afiliarse en las organizaciones sindicales del sector estatal. Los representantes de los trabajadores de la DIAN en la mesa de negociación sectorial hacen un balance sobre el desarrollo de la misma. Para los funcionarios de la DIAN es muy alta la expectativa frente al proceso de negociación nacional de la presente vigencia. Esto teniendo en cuenta que el año pasado fue imposible llegar a acuerdos con la dirección y el presente año ni siquiera fue posible la instalación de la mesa de negociación singular en la entidad. Creemos que el escenario es propicio para que el Gobierno Nacional entienda la importancia del cumplimiento del acuerdo de ampliación de planta y sobre todo para que entienda que es el instrumento para que no se tenga que presentar nuevos textos de reformas tributarias regresivas como el que nos presentaron el presente año a comienzo de año. Creemos además que el instrumento de la negociación colectiva es fundamental para llegar a acuerdos entre trabajadores y gobierno, esto siempre y cuando se cumpla con los principios mínimos de voluntad de negociación y sobre todo buena fe. Creemos en el proceso y estamos seguros que vamos a llegar a algo importante y seguiremos en la lucha siempre del lado de los trabajadores. La Mesa Sectorial de Justicia en el Pliego Nacional Estatal, de la cual hacen parte las organizaciones sindicales adscritas a la rama judicial, presenta un informe en Actualidad CUT del proceso de negociación. A la par del desarrollo de la Mesa Nacional Estatal se adelantan las negociaciones de la Mesa Sectorial de Justicia. Esta mesa tiene por objeto adelantar la discusión, debate y negociación de los puntos del Pliego Nacional Estatal de las entidades adscritas al sector justicia, esto es, IMPEC, AUSPEC, Medicina Legal, Superintendencia de Notariado y Registro, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial. El balance a la fecha de esta mesa sectorial es bastante pobre. En primer lugar, porque solamente se han logrado agotar los puntos del pliego relativos a IMPEC, AUSPEC y parcialmente Medicina Legal. Y en segundo lugar, por la poca disposición del gobierno nacional para negociar el pliego. Esto se ha traducido en, primero, ausencia del jefe de la cartera de justicia, el ministro Ruiz, y en ausencia de delegado del Ministerio de Hacienda a la mesa de negociación. Lo que supone, per se, una violación al principio de progresividad y no regresividad de la negociación, pues en años anteriores, atendiendo los puntos económicos que corresponden a esta mesa, se contaba con presencia de Hacienda para poder procurar llegar a preacuerdos. Esta actitud del gobierno ha llevado a las organizaciones sindicales, participamos en esta mesa, a decidir la suspensión de la misma hasta tanto el gobierno nacional demuestre verdadera voluntad para negociar y delegue en algún representante con capacidad suficiente del Ministerio de Hacienda para que acuda a la mesa.
En el marco de la negociación del capítulo especial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en la Mesa Nacional Estatal 2021 el pasado 8 de julio, se llegó a un acuerdo parcial frente a uno de los puntos álgidos en los actuales momentos: el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas. El acuerdo contempla los siguientes aspectos para la prestación del servicio con trabajo académico desde casa. Cuando la capacidad instalada del aula grupo no permita garantizar 1 metro de distanciamiento físico. Cuando la entidad territorial y o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales. Cuando se identifiquen por parte de las entidades territoriales certificadas sedes que no cumplan con el protocolo de bioseguridad. Cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación del protocolo de bioseguridad en la sede educativa, decidan no enviar a sus hijos a la institución educativa. Terminamos esta semana un proceso de un acuerdo parcial en materia de la escuela de la presencialidad. No fue fácil porque este gobierno insiste en que hay que abrir las escuelas a sabiendas de que no se tienen las condiciones, de que no es el momento propicio y de que no se han completado los esquemas de vacunación como lo definen las mismas normas. Por eso, ese acuerdo que hoy de manera parcial se logra y que se lo entregamos a nuestras comunidades educativas tiene que estar acompañado de la defensa que tiene que hacerse desde la institución para que se materialice lo que en él se consolida. La educación no presencial cuando no hay condiciones. Le dijimos al gobierno sobre la circular 17, hay que respetar la pedagogía, el conocimiento y los momentos que desarrollamos los maestros y maestras en el aula. Nosotros siempre hemos sido claros en el compromiso de la garantía plena del año escolar, del año académico para nuestra niñez y juventud. Y hoy ha habido avances, acuerdos, procesos de los cuales los maestros hemos entregado programaciones que permiten materializar en el tiempo y sin ningún acoso, de manera responsable y sin intimidación de ninguna naturaleza, el cumplimiento de ese año escolar como siempre nos ha caracterizado. Cuando no se haya cumplido con el esquema completo de vacunación para el docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria. El pasado 14 de julio se llevó a cabo una concentración de los empleados públicos por incremento salarial digno para 1.300.000 trabajadores estatales. El pasado miércoles 14 de julio, la CUT, junto con las demás centrales obreras, CGT y CTC, federaciones, sindicatos y trabajadores del sector público, se reunieron en un mitin frente a las instalaciones de la función pública, lugar donde se están realizando las negociaciones del sector estatal, exigiendo la definición de un incremento de salario para el presente año y el 2022. Por otro lado, este acto de protesta produjo una serie de acuerdos sobre los diferentes temas, como el de garantizar la progresividad en los acuerdos que se han ido logrando y avances en las garantías sindicales que va ligado a los avances en las mesas de negociación sectoriales. El día de hoy estamos aquí congregados exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en negociaciones anteriores y que ha pasado por encima de ellos. De igual forma, le hemos exigido al Estado que deje de tomarle el pelo a los trabajadores públicos. Con los servidores públicos jalonaron el crecimiento en medio de la crisis económica del año 2020 ocasionada por la pandemia. Todos los trabajadores de las oficinas de registro de instrumentos públicos del país y de la Superintendencia de Notariado de Registro estamos apoyando este plantón y apoyaremos las próximas movilizaciones. Nos encontramos acá frente a las instalaciones de la función pública el día de hoy, haciéndole un llamado al gobierno nacional, teniendo en cuenta que los trabajadores estatales somos, según las cifras del DANE, quienes hemos sostenido la productividad en este país. Hemos crecido en la productividad, hemos tenido que asumir de nuestro propio bolsillo los servicios públicos para estar en casa, la conectividad y trabajar hasta altas horas de la noche para cumplir con la responsabilidad para que el Estado no se paralice. Estamos aceptando la invitación que nos hace la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, contra la nefasta política laboral del gobierno nacional. Estamos por las ampliaciones de planta de personal. Estamos por el diálogo fluido, con respeto, pero que la clase obrera y trabajadora tenga en sus sitios de trabajo los elementos para poder cumplir con la labor. Hoy nos convocamos aquí porque seguimos en la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores colombianos y seguiremos en la lucha hasta que este gobierno corrupto nos ponga cuidado y reivindique todos los derechos de los trabajadores colombianos. Estamos aquí acompañando este mitin
donde todos los trabajadores estatales le estamos exigiendo al gobierno de Iván Duque, al gobierno nacional, que resuelva las grandes problemáticas que tenemos todos los trabajadores estatales en el país, partiendo desde los mismos problemas que tenemos con los salarios bajos, pero también hacia los grandes problemas que hay en torno hacia la tercerización laboral que se presentan en las entidades públicas, porque son muchísimos los trabajadores estatales que en este momento son contratistas y están desarrollando trabajos misionales. En el marco de las definiciones del Comité Nacional de Paro se radicarán 10 proyectos de ley en el Congreso de la República el próximo 20 de julio en la instalación del nuevo periodo legislativo. En Actualidad CUT les presentamos un análisis sobre el tema. Estos proyectos se refieren a la renta básica para 10 millones de personas, por 7 meses un salario mínimo, la matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas con cargo al presupuesto nacional, el pago de los salarios a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas a través del programa de apoyo al empleo formal, la derogatoria del decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás, otro proyecto de ley acogiendo las recomendaciones de la CIDH que se debe reglamentar la protesta social en Colombia con base en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con base en los puntos pertinentes del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC y de acuerdo a los estándares internacionales. Estos son algunos de los proyectos. La iniciativa del Comité Nacional de Paro y la bancada alternativa para convertir las exigencias del pliego de emergencia en diferentes proyectos de ley es el resultado participativo y democrático de diferentes luchas sociales. La convergencia de ese paquete de iniciativas permite, en primera medida, abrir un diálogo sobre las necesidades económicas, políticas y sociales de diferentes sectores, entre ellos los más afectados durante la pandemia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las poblaciones rurales y campesinas. Al respecto, iniciativas como la renta básica, los programas públicos de empleo y de protección a la producción nacional, el apoyo y el financiamiento a la educación superior y las garantías para la protesta social son claves en el camino de construir sobre nuevas bases que busquen reducir la desigualdad y mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de la población colombiana. A partir de las excelentes movilizaciones que se vivieron en el país desde el 28 de abril, masivas, pacíficas, que lograron derrotar la reforma tributaria, la reforma a la salud, que tuvieron otros triunfos en la sociedad colombiana, el Comité Nacional de Paro ha decidido emprender la acertada tarea de presentar reformas en el Congreso de la República que permitan hacer los cambios estructurales y los cambios necesarios para enfrentar esta pandemia que reclama la sociedad. En esa tarea hemos colaborado quienes hacemos parte de las oficinas de la bancada alternativa. Hemos venido aportando en los temas de salud, de educación, empleo, de producción nacional y todas estas tareas que se presentarán en más de 10 proyectos de ley el próximo 20 de julio. En ese sentido, manifestarles nuestro apoyo, nuestro respaldo al Comité Nacional de Paro en esa tarea tan importante que han venido decidiendo y en la que contribuimos con el fin de que todo llegue a buen puerto. El próximo 20 de julio el Comité Nacional de Paro ha programado distintas actividades a nivel nacional en respaldo a la presentación de proyectos de ley que buscan dar respuesta al pliego de peticiones que el gobierno nacional no quiso negociar. En Colombia se realizarán movilizaciones frente a alcaldías y gobernaciones para expresar el respaldo de miles de colombianos a estos proyectos de ley que recogen su voz y sus peticiones más sentidas. En Bogotá se realizará una actividad cultural y artística a las 10 de la mañana en la Jiménez con Séptima. Ante la intransigencia del gobierno de no querer negociar con el Comité Nacional de Paro, ni las garantías a la protesta social, ni el pliego de emergencia, ante la orden dada desde el ubérrimo por el señor Álvaro Uribe Vélez de que no se podía negociar, entre comillas, según ellos, con vándalos y delincuentes, el Comité Nacional de Paro ha decidido presentar ante el Congreso de la República las exigencias que le hicimos al gobierno mediante proyectos de ley este próximo 20 de julio. En todo el país habrán movilizaciones respaldando los proyectos y en Bogotá habrá una movilización hasta el Congreso para presentarlos. Se trata de presentar unos proyectos de ley que garanticen la protesta social, la reforma a la policía, el desmonte del ESMAD, la no militarización y los temas del pliego de emergencia, salud, renta básica universal, matrícula cero, subsidios a las nóminas para mantener el empleo, defensa de la producción nacional, no discriminación ni violencia por asuntos de género, diversidad sexual o étnica, no a las privatizaciones, especialmente de Ecopetrol y de ISA,
y derogatoria del decreto 1174, que son los contratos por horas, que es una reforma laboral y pensional, y la derogatoria del decreto 575, que militariza la protesta social. Con éxito se llevó a cabo la 68ª Junta Nacional de la CUT los pasados 15 y 16 de julio, que tenía por objetivo analizar la coyuntura nacional y elaborar el plan de acción sindical del segundo semestre del 2021. Durante los días 15 y 16 de julio se realizó la 68 Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de manera virtual, con el propósito de analizar la situación política del país y diseñar el plan de acción para este semestre. Esta junta contó con la asistencia de más de 120 delegados y delegadas de las 32 subdirectivas de la CUT, los sindicatos nacionales, sindicatos departamentales y las federaciones nacionales. Los asistentes recibieron los informes de Presidencia, Tesorería, Fiscalía. También un informe especial sobre la negociación estatal adelantada con el gobierno nacional. Los representantes legales de las subdirectivas y los sindicatos nacionales también presentaron sus respectivos informes. Después de 2 días de trabajo, concluimos en nuestros ejes principales de lucha y de movilización, principalmente de que esta central continuará siendo y teniendo ese papel importante de liderazgo en la movilización general en el país frente a todas las políticas de este gobierno. Movilización que estaremos estableciendo en fechas estratégicas, en momentos específicos, para garantizar el elemento fundamental de la movilización en Colombia, que es con millones de colombianos en las calles, con mucho colorido, pacíficas, alejadas de la violencia. Así estaremos realizando el trabajo conducente a obtener los mejores logros en la negociación estatal que en este momento se está desarrollando. Continuar agitando los temas del pliego nacional de emergencia a través de esos 10 proyectos de ley que presentaremos el próximo martes 20 de julio al Congreso de la República, a través de la bancada de oposición y la bancada de otros partidos, fuerzas y movimientos. Continuaremos de igual manera desde la central unitaria generando los mayores procesos de unidad interno, de unidad en el Comité Nacional de Paro y de unidad fundamentalmente alrededor del Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras y de Pensionados. Hemos aprobado una declaración política en el que se enfatiza la decisión de la central unitaria de hacer oposición a este gobierno, a sus políticas neoliberales y a seguir luchando por vida, paz, democracia y contra el paquetazo neoliberal de Duque. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad. Para el Comité de Paro, esto tiene la mayor importancia. La forma como el gobierno nacional ha reaccionado frente al informe de la CIDH ha sido ampliamente cuestionada no solo por las organizaciones sociales, sindicales, sino a nivel internacional por organismos como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo, la Corte Penal Internacional y el Congreso de Estados Unidos, entre otros. Y yo destacaría la orientación general, que es la importancia del diálogo para que esta crisis que ha resultado de estas protestas, esta crisis de derechos humanos, se traduzca en una profundización democrática y no en una regresión autoritaria. Y a partir de esa visión general hace propuestas específicas de la garantía del derecho de protesta, otras sobre el uso de la fuerza frente a las protestas, en donde en el fondo lo único que hace es esencialmente recordar las mismas órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del año pasado, también sobre protesta, que haya un uso proporcionado de la fuerza y únicamente en aquellos casos en que sea necesario, es decir, que el diálogo no haya permitido solucionar los desmanes y dirigido exclusivamente a quienes ocasionan actos de violencia. Dentro de esas hace una recomendación que ha sido la que se ha vuelto más polémica, pero que muchos hemos defendido, de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, porque eso ha llevado a que tengamos una policía militarizada que no sepa manejar adecuadamente la fuerza en casos en que sea necesario su uso en la protesta. Y finalmente, recomendaciones relacionadas con la importancia de investigar y sancionar
todos los actos de violencia, tanto de particulares como de la fuerza pública. Por eso creo que son recomendaciones muy atinadas, muy razonables, y por eso también establece un mecanismo de seguimiento para que esas recomendaciones sean cumplidas. El Comité Nacional de Paro continuará exigiendo al gobierno colombiano que cumpla los compromisos internacionales y atienda las exigencias del pueblo colombiano recogidas en el Pliego Nacional de Emergencia y ahora en los proyectos de ley que se presentarán el próximo 20 de julio al Congreso. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Nos esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.